Quiero preguntar, Tata, ¿cómo aprendió en la música? Tata desde chiquito tocaba, ha tocado, ha cantado, ha bailado, desde muy chiquito lo aprendió solo. Ahí en el portal se reunían los amiguitos de él a practicar hasta ahora, muchos amigos, muy jovial, muchas amistades. Ella también contribuyó a eso porque desde pequeño ella le compraba de juguete, le compraba tumbadora que le mandaba a hacer, muy pequeñito, una tumbadora chiquitica que si tú la ves te muere la risa, bongoe, ¿sí? Entonces en los juguetes cuando te daban el básico él, o era una guitarrita o era una marímbola, ¿me entiendes? Una pianolita, siempre le compró algo que emitiera música a él. Porque ella decía que él le sacaba música hasta las tablas. Y entonces ya más grande él se decidió por tocar tumbadora. Lo que ha tenido eso, él nunca ha estudiado el instrumento como tal. No ha dado clase de solfeo ni nada de eso. Pero sí ha tocado. Un natural. Natural, empírico. ¿Y tú cantas también? No sé cantar. No sé cantar. El que canta, el músico, el artista de la casa es él. Pero sé eso. ¿Ya? You asked him about, what would you ask him about, the music? Or? Yeah. La rumba original de Cuba. Todos los cubanos son rumberos. Todos los rumberos cantan algo y bailan. Todos los cubanos saben bailar, todos, desde chiquitos, como él. Solos, bailan, cantan. Maybe say about Cuba in general. It'll be like a quick soundbite, like 7 seconds, like Cuban culture. Okay. But you called Okay. the lead on anything I Right. say, because you know So, what you want. ¿Qué la rumba Significa. contribuye a la cultura cubana? Bueno, para mí la rumba lo que contribuye a la cultura cubana es que la rumba es el patrimonio que nos dejaron los ancestros para nosotros celebrar nuestra fiesta. No hay una fiesta de un cubano que no se ponga una rumba. En la fiesta se pone reggaetón, se pone salsa, se pone bambán, se ponen las diferentes orquestas y termina en una rumba. La fiesta de los cubanos termina en una rumba. Yo tengo un criterio muy fundamental que digo que a la rumba hay que quererla, a la rumba hay que adorarla, a la rumba hay que mimarla, a la rumba hay que chiquearla y no dejarla que muera, que defendiendo la rumba defendemos la bandera cubana. ¿Cuál es la cosa entre la rumba Y la bandera. No, y la rumba y las cosas de Yoruba y religión? Bueno, que la rumba es una, ¿cómo le puedo decir? Es un género. La rumba es un género que se utiliza para amenizar las fiestas populares, las fiestas de cumpleaños. Y el tambor batá, que es religioso, se utiliza para amenizar las fiestas religiosas, las fiestas yorubá, cumpleaños de Leguá, cumpleaños de Changó, cumpleaños de Atalá, cumpleaños de Oricha. Es la diferencia que hay entre la rumba y el tambor añade fundamento. El de fundamento es para animar las fiestas también, fiestas pero religiosas. Y la rumba, que no está consagrada, no es un tambor religioso, es el que se utiliza para la fiesta, para el final de fiesta, vaya. Ya se terminó la fiesta, cogen un banco, cogen una cajita, cogen una gaveta, cogen, se forma rumba. Pero usa algunas veces la palabra de Yoruba en la rumba, ¿no? Sí, se utiliza mucho. Se utiliza mucho Una con más respeto que la otra. se utiliza mucho la frase yorubá
en la rumba, porque los cantos yorubá tienen una cadencia diferente a los cantos de rumba. Cuando se toca el yorubá se toca a tiempo de 6x8. 6x8. Y cuando se toca esas mismas canciones rumba se toca con la clave cubana. Ahí sí me entiende, la clave de rumba. Bom bom bom, chango es mi alado coyu de bole. Chango es mi alade coyu de bole. Inquilae, chango a oso. Ese es Yoruba. Entonces si tú lo llevas a la clave de la rumba. Chango es mi alado coyu de bole. Inquilae, chango a oso. Es el mismo canto, pero se usa de una forma en esta fiesta y se usa de otra forma en la rumba. A la do cuo, o baile le va se vi la boche, o ba o codo se vi la guao, o codo y esa agua ore, mofori vale fuchango, o ba, o ba, yo soy aquí. Yo la compongo, la canto, yo la toco y la armonizo. Y cuando llega su momento, salgo para el medio y la piso. Yo soy Tata de la rumba. Yo soy Tata de la rumba, Jacobo. Esta es la pura, esta es mi mamá. A ver, ¿qué otra cosa, Jacobo? Pregúntame todo lo que tú quieras, Jacobo. Vamos a tomar el trago tranquilo. Vamos a brindar, claro, y ahorita más una media y nos familiarizamos más. Ahorita te va, pero el carro está parqueado ahí ya. A ver si me entiendes. A ver, ¿qué otra pregunta te queda? O me la puedes hacer en el camino, no hay problema. Pero dejamos el trago ahí. You want anything else? We want them to walk. La entrada, no se ve. La entrada, sí, la entrada de mi casa. A ver si me entiende, la calle que me lleva a mi casa. Tenemos un poquito de... Pero A la hora, sí, a la hora dice, a la hora de salir. A la hora de salir. Sí. ¿Comprende? Él quiere preguntar, el estudio de Graham es especial donde estamos grabando. Sí, es un estudio muy bueno. No es el más antiguo, es un poco más contemporáneo, pero es muy bueno. Sí, el estudio de grabación Eren antiguo está en San Miguel y Campanario. Sí. San Miguel y Campanario, Eren. Esa es la antigua donde grabó Nat King Cole, Rosita Forné, Elena Buque, Gina León, Benny Moré, Joseito Fernández, Matamoro. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el rumbero que más te influyó? En mí influyó mucho el difunto Tony Foricomón, era un vecino aquí, ya fallecido, que fue la primera persona que me incursionó en la rumba. Sí, el difunto Tony, Vicente Toyo, y su hijo, Ángel Vicente Toyo, su hijo, Ángel Vicente Toyo y su papá, Vicente Toyo. Y entonces, ese era el Tony Foricomón, pertenecía a la secta religiosa de los Foricomones, Tony Foricomón. Fue la primera persona que me incursionó en eso. Y ya después fui creciendo dentro de este mundo y me le pegué al señor Amado de Jesús Hernández, de Deu, Amado de Deu. Amado de Jesús fue mi director de mi grupo, del grupo Clay Guaguancó, por 18 años. Estuve ahí trabajando por 18 años con Clay Guaguancó. Ya después me fui a hacer una sesión con los rumberos de Cuba. Y hoy pertenezco al Coro Folclórico Nacional de Cuba y le estoy prestando servicio al Grupo Higueroso, que radica en 70 y 29. Esa ha sido mi trayectoria por la rumba. Y desde muy pequeño, desde niño soy rumbero, me gusta mucho la rumba y llevaré hasta la tumba el repique de los cueros. Hay un refrán verdadero que el que sabe siempre sabe. No digo que soy la llave, ni en el verbo de cantar, pero canto, toco y sé bailar, todo al compás de la clave. Allá, Jacobo. Buenas, mi nombre es Ramón Tamayo Martínez, nací en la provincia de Guantánamo. Ahí
Bueno, te voy a hablar un poco de mi mamá, ¿no? Que para mí es la razón de mi existir, que es la que me llevó a conocer este mundo. Ella es la que en realmente me llevó a conocer este mundo, porque sin ella, si ella no me hubiera parido, yo no hubiera conocido esto. Yo nací en la ciudad de Guantánamo, pero a los 2 años de edad vine hacia La Habana. Aquí en La Habana nací en un solar humilde, aquí en esta guara que está aquí, Tenerife, en Tantorreso y Figura. Ahí conocí, bueno, ahí tengo como el corazón, ¿no? El corazón de la vida mía, ahí fue donde existí, ahí fue donde conocí todo lo de la vida mía, lo de la rumba, la música. En ese solar tuve como si fuera mi primer maestro, se llamó Coco. Él desde niño a mí me enseñó lo que era prácticamente. Ahí fue los primeros conocimientos que conocí de la rumba, de la música, vaya. Para decirte mente, con Coco yo aprendí a tocar cajón, a tocar güiro, ¿entiendes? Porque era muy niño y él siempre me dio buenos pasos. Me dio pasos de la rumba, de la picardía, de conocer cómo era todo, ¿entiendes? Y como te estaba diciendo, aquí fue donde nací. Pero aquí este es el barrio de los sitios. El barrio de los sitios. Aquí estuve, en esta cuadra que tuve aquí, tú doblas. Como decirte, sigue recto y doble izquierda. Ahí yo empecé un grupo llamado Los Tormentos de los Sitios. Empecé un grupo llamado Los Tormentos de los Sitios, donde el director se llamaba Armando. Ahí fue la primera vez que yo conocí la rumba, como tal. Ese hombre me enseñó el catá, el 3-2, todo lo de la rumba, porque para mí era nuevo, lo único que conocía era los cajones, el güiro, y esas cosas no sabía qué es lo que era la rumba como tal. Pero los primeros pasos los empecé ahí en Los Tormentos de los Sitios, que era un grupo comunitario de niños, como los niños que están ahora alrededor tuyo ahí, era un grupo comunitario de todos niños, éramos como, cada uno teníamos como 8 años, 7 años, ¿entiendes? Aquí hasta vive un amigo mío que se llama Pastor, que también estuvo en Los Tormentos de los Sitios, y ahí lo conocí, ahí aprendí a tocar quinto, 3-2, más o menos, porque para mí era nuevo como la rumba, ¿no? Era nuevo para mí, no conocía mucha historia de la rumba. Y ahí en ese grupo aprendí todas esas cosas. Después de ese grupo salí con mi mamá me llevaba a todos los lugares conocidos, me llevaba a los tambores. Fue la primera vez mi mamá me llevó un tambor desde niño. El tambor era en el cerro, si me acuerdo, ahora a lo mejor no podré decirte dónde era, porque verdaderamente el tambor lo conocí pequeño también. Pero me juré en el tambor en el cerro, que me llevó mi mamá. Como te estaba diciendo ahorita en el carro, que mi mamá fue la primera que me llevó. Con mi mamá conocí todo, con mi mamá conocí todas las cosas, porque esa era mi hermana, ¿me entiendes? Mi hermana, mi tía, mi mamá, todo con mi mamá fue lo que me enseñó a mí hasta como yo soy ahora en la vida, ¿viste? Con mi mamá conocí el tambor desde niño, me juré en el tambor del cerro, llamado no, te digo, el tambor, el dueño se llamaba El Bibi, pero el dueño como tal era el difunto Alejandrito, que era integrante de la agrupación de Clay y Guaguancó, ¿me entiendes? Ahí en el tambor conocí toda la historia del tambor. Como decirte, el tambor para mí es todo, ¿me entiendes? Porque también el tambor fue lo que me hizo llevarme a mí a conocer la rumba y hacerme hasta, ¿cómo decirte? Hasta hacerme, bueno, el tambor me llevó a mí a ser la persona ahora mente que soy ahora mismo, aquí mismo, ¿me entiendes? Con el tambor conocí a mi hermano Machito. Desde los 10 años nosotros, desde niños,
andábamos caminando, recorriendo todo esto aquí, todo. Caminando para allá, la rumba para acá, la rumba donde quiera, la rumba en los solares. Pero yo y Machito, que ahora actualmente somos hasta compadres, porque soy su compadre. Actualmente yo y él hicimos un pacto, ¿me entiendes? Hicimos un pacto, yo y él, porque él conocía de la rumba y yo conocía del tambor, ¿me entiendes? Entonces yo y él desde niño hicimos un pacto, como decir, mi hermano, mira, tú sabes de la rumba y yo sé del tambor, y entonces vamos a compartir nuestra sabiduría de todo, ¿me entiendes? Y él me enseñó la rumba y como tal a él yo le enseñé el tambor. Para decirte más, para mí la rumba la rumba es una mezcla de España con lo de África, ¿me entiendes? Porque nosotros aquí en Cuba estuvimos colonizados por España, ¿me entiendes? La rumba existió en los barracones, ¿me entiendes? Con los esclavos, con todas esas personas que solamente la rumba es una expresión que nosotros los cubanos en la rumba expresamos nuestros sentimientos, expresamos todo lo que sentimos, no solamente cosas malas, sino expresamos el momento que tenemos un amigo lejano, el momento vino el amigo y ahí mismo le improvisamos una rumba, hacemos una fiesta y hacemos todo. Ahí con él, con los amigos, con todo, hacemos de todo, porque la rumba es una expresión, es una cosa que es de corazón, ¿me entiendes? No es nada como escrito, no es nada, es una cosa que nace del corazón. Por eso que nosotros los cubanos decimos que para la rumba hay que tener corazón nada más. Y esto aquí, ahora mismo te estoy enseñando el corazón de mi vida, porque los sitios es la ciudad, la población, el municipio donde yo me crié, porque actualmente soy de Guantánamo, pero aquí fue donde me crié, en un solar, de todo. Esto aquí lo andaba yo desde niño corriendo, para aquí, como todos los niños que están aquí ahora, yo andaba corriendo para acá, corriendo así mismo como está él, corriendo para todas partes, ¿me entiendes? Y con mi hermano de niño, todo fue naturalmente. ¿Me entiendes? Bueno, para decirte, esto es una historia larga. Mi hermano Machito lo conocí desde niño. Yo tengo 32 años, él tiene 28, y yo lo conocí a él desde los 10 años. Desde los 10 años lo conocí a él, y entonces, como te estaba diciendo, que nosotros hoy hicimos un pacto, ¿me entiendes? Nosotros hoy hicimos un pacto. Bien, you're the interviewer, I don't know. Bueno, mi nombre es Álvaro Dani Crespo Richa, me dicen Machito, gracias a mi difunto padre que le decían Macho, su nombre era Sandalio Crespo Calderón. Yo soy un muchacho que desde muy pequeño me gustó la rumba, soy un muchacho que siempre tuve como que interés para la rumba. Yo me puse la clave de barrio porque el barrio fue lo que me inspiró, donde conocí el güiro, el cajón, el tambor, muchas cosas, muchos géneros afrocubanos, donde me impulsaron a la rumba. Yo con 9 años que tenía, conocí una agrupación que se llamaba Enlace aquí en Los Sitios, Centro Habana, donde el cual conocí a Ramón Tamayo. Y verdaderamente para mí fue como algo único y fue una cosa como una compañía que hoy por hoy, después de muchos años, estamos aquí haciendo la música, estamos aportando por nuestras raíces, estamos aportando por nuestro afro y estamos llevando la rumba a lo más alto que puede existir después de aquellos grandes rumberos que existieron. Yo tuve la oportunidad de conocer a muchas estrellas de la rumba, como a Mario Enrique Chavalonga, Santa Cruz, El Negro, Juan de Dios, Gregorio Hernández, alias El Goyo, Miguel Ángel Mesa, Aspirina, Luis Aspirina, Mario Aspirina. Gracias también, vuelvo y repito, a mi difunto padre, porque
desde muy pequeño me llevaba a todos los barrios de La Habana, donde siempre la rumba era como una epidemia que alimentaba la tristeza, alimentaba el sacrificio y levantaba la nostalgia. Yo estoy muy contento y muy alegre porque hoy por hoy tengo 28 años y gracias a lo que me rodeaba, lo que me acompañaba en el ámbito mío, de apoyarme y de darle mucha energía a mi carrera. Y bueno, quisiera decirle más, pero tengo tanta información donde el cual no sé cuántas cosas decirle. La rumba, hoy por hoy, estamos representando la agrupación Osain del Monte, donde es algo como que un camino a seguir después del siglo XX hacia adelante. Y para mí me ha dado a conocer al mundo entero, siempre ha aportado parte de mi sacrificio y pienso de que la rumba a los tiempos antiguos y a los tiempos de ahora no han cambiado mucho, solamente nada más que el concepto de inspiración. No es algo más, no es otra cosa que estamos haciendo, otro tipo de género, no. La rumba siempre la conservamos y conservamos nuestras raíces, lo que el motivo, la bomba, el sentir es más actual porque la música, como dice muchos músicos famosos, la música tiene que ir evolucionando sin perder las raíces. Yo quiero transmitirle a través de este momento de que Cuba es como un país donde el cual crea muchos músicos y la escuela es algo muy grande también, pero el barrio es uno de los sentimientos de que nace con la persona y ahí se encuentra el sentimiento, la bomba, la manana, el feeling y muchas cosas de que otros géneros musicales quisieran adquirir y no la adquieren porque verdaderamente nace de la calle, de la esquina, del solar, del barrio. Y pues nada, quisiera que mi presencia se mantenga, quisiera que mi presencia siguiera aportando por la música en general y que la rumba dé a lo más alto. Y vaya, no tengo palabras. Look at the camera for 10 seconds. We're gonna do twice. Ok. Hey, Rapita. Again? Yeah, yeah. Otra vez. Actually on. Ya. Oye, mi hermano, candela. ¿Y de lo que estamos echando en la grabación? Yo, hermano, candela, yo me siento, hermano, ahora mismo terminamos ese tema, pero yo me siento contento, en serio, porque... No, imagínate que cuando me avisaron, estábamos en Francia y Sí. no te había dicho nada. Y yo solamente le transmití a Jacobo de que, pues nada, cuenta con nosotros que la manana, el sentimiento está ahí. No, eso está... Y el primer momento que empezamos a hacer, porque no teníamos ni la música ni nada, pero ya después el segundo tema, el primero quedó Empiric y el segundo ya fuimos haciendo una conexión con los vizcaínos también, que tienen tremendo sentido, y Gastón, oye, coño, hacer tremendo manana. Pero oye, lo que estamos echando es agua fría para los trabajadores. A mí compartir con los vizcaínos fue fue una emoción, ¿me entiendes? Y aparte estar entre nosotros, el ambiente de la rumba, de los timberos, de la música, hermano. No, y que la rumba también está presente también en la liga, en el jazz, en el son montuno, en todas las creaciones, y para mí es algo lindo de que vaya, que nos llamen y que estemos aportando, y por eso. Estar ahí, hermano, tranquilo,
No, aparte Mai también, Mai. Yo no tenía muchas referencias sobre él, pero me habían hablado mucho de él. Y el consorte está echando un piano negro, piano negro. Hoy estaba hablando de todo, ¿no? Que si los tumbados, que si no se ve, se quema Candela. Ahora ese digo es Candela. No, Pero pero tú como yo estoy súper alegre, compartir, porque cuando uno está entre hermanos, entre una sabrosura, hermano, y Cotó hacer. no, qué clase de Cotó. Sí, oye. Yo hacer Cotó. Yo no se lo dije, pero Cotó, yo vi un video de Cotó en Jabón con el Ventú, que hicieron de los cubanos, aquí músicos cubanos, donde estaba Tyson Duarte, Maito Rivera, Alexander Abreu, Samuelito, y cantan La Luna, mano para arriba, la gente, ellos estaba echando un tres ahí, pero un tres changuiciado, pero la timba la tenía ahí. No, hermano, changüí, es como lo estaba diciendo ahorita los hermanos, que yo ya nací en Guantánamo, ahí donde sale changüí, mi hermano, y eso cada vez que lo tocan a mí me... Porque es un sentimiento, hermano. Chichiribaco, chichiribaco, toca hueso con hueso. Chichiribaco, a la banda, chichiribaco, toca hueso con hueso. Chichiribaco, anda la banda. chichiribaco. Oye, choca hueso con hueso es lo que estamos echando. Chacho, choca hueso con hueso. Hasta uso. Nada, barriga, seguimos. Seguimos aquí contentos. Ahí nada. Yeah. ¿Vos? Yeah. Audio. Veo ahí, 10 pesos moneda nacional. Mira, 9.5 mi hermano, ahí ya. Quédate con el vuelto. Coño, mi hermano, somos o no somos. Aquí. Let's stay there. Talk about whatever you think maybe anything about music, anything about your lives, anything about anything. Just anything that maybe in the video. Music, what gigs they have in the future, just anything. Oye, si te digo que fue lo que me pegó en la mente hoy, todos los temas me han pegado en la mente, hermano, porque ha sido una cosa creativa en el momento. El consorte no sé, pero nosotros somos músicos en del monte, pero ahora estamos como que aportando a la vida. ¿Por qué, hermano? Porque la rumba tiene su talla, pero lo que estamos haciendo ahora tiene de todo. Tiene rumba, tiene son montuno, tiene ya, tiene amor, tiene de todo. Y todo el momento, no es nada que mándame la música, que mañana nos vemos. Las cosas de momento es algo que tú le pones el corazón rápido porque es como ya sale voy por aquí ya entonces como estamos unos cuantos hermanos y aportando un pedacito de uno, un pedacito de otro. Hay buenos músicos ahí, está todo, Guantanamero, Tatá de un sentimiento, mi hermano. Ese hombre hoy sí. No, ahora me digo de los rumberos antiguos, así, que he amado, está Fariña, pero bueno, Tatá es un poco más joven que esas personas, pero el consorte sí no pierde la tradición. Hola, mi consorte. El disco estaba hablando de eso, ¿sabes? Son para ti, mi hermano. Hola. Nada, pero el sentimiento se lo ponemos nosotros. Ya cuando entra ya, que nosotros le digerimos, ya toma coño a la salud, mi hermano.
A la salud. Hola, ¿cómo tú te sientes con lo que estamos haciendo? Ustedes son buenísimos ya. Tienen un swing que uno puede buscar en otro lado. Sí, los jóvenes, pero No, imagínate que Tata la echa así puro como la echan los pregoneros. Ahora el médico de la cogiera y te hubiera hecho una rima ahí nomás, y te lo hubiera formado. No, pero lo bueno que tiene esto es, como oye, batería mixta, hay de todo. Si quieres una idea para esto, una idea para lo otro. No, aparte el disco va a quedar variado. Con sentimiento de manana, como decimos nosotros. Sí, que está bueno porque a ver que salimos afuera y ponchamos algo de lo que hacemos, todo el mundo se queda así pero y contento, ¿no? Uno se queda. Oye, pero tú sabes que me quedé impresionado cómo ustedes pueden crear las melodías esas así y ya y el momento ya se formó. oigamos mucho de la rumba allá, pero es como ustedes ponen su swing y se cambia la vida. Pues somos como un base. Necesito algo para rellenarlo. Claro, vinieron en directo y dijeron, bueno, nosotros tenemos esto, mira lo que ustedes van a hacer. Esto, mira aquí, mira, ve. No, pero gracias también porque nosotros tenemos también un poco la mente abierta y oímos mucha música porque si no fuera incómodo, porque cuando tú estás metido en un solo género normalmente, por mucho que tú quieras hacer, no tienes la capacidad para brincar para otros lados. Y entonces gracias a todo lo que está pasando en el mundo de la música y nuestra experiencia también, como que hemos estado en varias partes del mundo también y hemos escuchado varias músicas también, nos ha favorecido para estos momentos, porque la música antiguamente tú tenías que mandar la música antes y con tiempo hacerla, ahora no, ahora tú vienes ahí, oye, toca para nada, que yo te voy a pagar el mostrador y la formamos. Así como la estamos echando ahí, mi hermano. De momento. No, de momento. Según. Gracias a ustedes. No, hermano. ¿Te gustó? Sí. Hay banana. Por eso que no existe. No puedo decir no. Lo que tú quieres inspirar es lo que tú puedes sentir. Ya, hacer, no es más nada. Esto es los sitios a hacer, ¿eh? Hay una rumba que dice, por eso me gusta La Habana, porque en La Habana hay una vila de locos. Me gusta caminar por San Leopoldo, Jesús, María, Los Sitios y Belén. Me gusta caminar por San Leopoldo, Jesús, María, Los Sitios y Belén. Por eso me gusta La Habana. La Habana sí, La Habana sí, oye, La Habana sí que sí, ven a los sitios a hacer. La Habana sí, La Habana sí que sí. Muchacho, la timba para gozar. La Habana sí, La Habana, oye, ven a los sitios a hacer. Ven que me va. Ororoba me llama, ven a los sitios a hacer. Ala, canta. Ven a los sitios a hacer y la una chila. Ven a los sitios a hacer, la timba se ha puesto buena. Oh, caballero. Oye, a los sitios. Oye, tiene su voz arriba. Oh, la rumba para inspirar. Y tú ves a la muchachita. Oye, caballero, candela, en los sitios. Da. No, papi. Mi nombre es Juan de la Cruz Antomachí, más conocido por Cotó, el Diamante Negro. Quiero decirle que tuve la gran oportunidad hace unos 16 años que conocí a Jayco. Vino a Cuba con 20 años y no hablaba nada español, no conocía a nadie. Y vino por una recomendación para dar clase de 3 en Cuba y para mí fue un gran privilegio conocerlo porque siempre fue un muchacho muy multifacético, muy capaz de meterse a hacer varias cosas
aprendí la cosa muy rápido. En 2 semanas ya estaba hablando un poco español y comunicándose con nosotros. Creo que Jacob es un hombre muy introvertido, ¿no? Porque estudiaba el 3, empezó a aprender también con Alberto Mudelcia, mi timbalero, empezó a aprender percusión, conga y varios instrumentos. Yo decía, pero ¿cómo puede tener esa capacidad para estudiar varias cosas a la vez? Pero me llamó mucho la atención. Y después de tantos años, en los cuales yo tuve la oportunidad también de llevarlo a Santiago de Cuba, lo llevé a Baracoa y hay una pequeña historia de que fue cuando llegó a Baracoa. Jacob le gustó tanto Baracoa que no quería salir de Baracoa. Y fue algo increíble porque tuvo que venir su padre, su madre, su abuela y su hermana a buscarlo porque no quería irse de Cuba. Decía, me gusta mucho Cuba y me quiero quedar aquí. Cuando llegaron aquí, los padres tuvieron que rogarle para volver a los Estados Unidos. Pero se fue muy triste porque quería quedarse en Cuba. Pero bueno, sus familias son de allí, fue donde nació. Pero a él le gustó mucho este país por la versatilidad de la música y la cosa diferente que se encontraba aquí. Y él tuvo mucho tiempo en Baracoa, no quería salir de Baracoa. Al cabo de muchos años dejamos de vernos y vuelve Jacob a Cuba a trabajar con los cubanos, está en proyectos con Pepito, cantante de Público que son, y haciendo cosas, mezclando la música cubana, mezclando el folclore con la rumba, el guaguancó, la timba. Y Jacob es una gente fuera de serie. Hoy en día es uno de los grandes productores de música en Nueva York y para mí es un gran privilegio participar en este proyecto en el cual han participado grandes músicos como Vizcaíno, El Hijo, y los otros músicos percusionistas fuera de serie de Osain del Monte. Para mí es un privilegio compartir con ellos y en este disco que creo que estoy seguro que va directo al premio Grammy porque es algo tan original, tan diferente que no se parece a nada. Esto suena a Jacob, suena a música cubana mezclada con cosas, ¿no? Y eso es lindo, siempre que la música cubana se mezcle. Porque se puede hacer, se puede mezclar y siempre salen buenas cosas. Este disco le tengo mucha fe y es un privilegio de que Cotó haya participado en este disco con tanto swing que tiene y la versatilidad de los músicos que han participado en ello. Le doy gracias a Dios sobre todas las cosas. Volver a reconciliarme con Jacob, ya no Jacob mi alumno, sino Jacob el productor, que está haciendo música por el mundo entero y es reconocido en Cuba, el mundo y en Nueva York. Así que espero que no sea el único disco que grabemos y vienen cosas nuevas porque es una persona que siempre está imaginándose cosas, rompiendo esquemas y eso es muy bonito. Esa llegada de Jacob a Cuba, eso le han transformado su mente para ver un mundo diferente, para ver otro espectro de la música. Y creo que lindo. Gracias por volver a Cuba, gracias por ayudar a los cubanos a participar en estos tipos de eventos, de proyectos. Y creo que llegó Jacob a Cuba para quedarse. Así que nada, que sigamos haciendo cosas de Cuba a Estados Unidos porque la música no es política, la música es solamente es el alma que conmueve los pueblos. Y a través de la música podemos unir nuestros corazones, nuestro alma, nuestro espíritu para hacer cosas lindas, para que queden y que otros también puedan aprender de lo que ya nosotros sabemos. Gracias a Dios. Gracias, le doy muchas gracias a Dios. Así que Jacob, un abrazo, cariño y a todos los muchachos que hicieron posible. Y productores que vinieron, los grabadores, también que vinieron, los sonidistas, a todos que han hecho posible de que este disco suene por el mundo. Juan de la Cruz Antomachí, más conocido por Cotó, el diamante negro, desde Cuba para el mundo. Mi corazón. Bien. Gracias. ¿Qué es música cubana? La música cubana. Wow, la música cubana es algo grande. Algo grande de que todo el mundo ha tenido que beber de esa raíz, porque hay una versatilidad, hay un sabor único en la música cubana. La música cubana para mí es todo. La música cubana para mucha de la gente que viene
a Cuba para músicos internacional. Cuando se habla de un Ñengo Saquito, cuando se habla de un Rubén González, cuando se habla de un Matamoro, cuando se habla de un Benny Moré, cuando se habla de un Cuní, que son parte de algunos músicos emblemáticos que dejaron el legado de la música en el mundo. Cuando se habla de Arsenio Rodríguez, cuando se habla de Celia Cruz, eso es música cubana y hay muchos todavía que quedan. Música cubana lo abarca todo y mucha gente quiere beber de esa raíz. Aún va a seguir imperando. ¿Qué es la música ahora? Record. Wow, esta música que se ha hecho ahora, wow. Un momento. Bien. La música ahora, esta música que se ha grabado ahora, ya bien dije ahorita, es la mezcla de la rumba, el guaguancó, la columbia y el folclore cubano mezclado, que esto tiene un sabor único. Esto siempre va a saber a Cuba. Esto sabe a Cuba, solamente puedo decir eso. Es Cuba. Es Cuba, llevando el sabor, el swing y las raíces al mundo entero y que todo el mundo pueda disfrutar de la versatilidad de los géneros de la música cubana. Esta es Cuba. ¿Qué es Cuba? Cuba para mí es todo. Yo pienso que sin Cuba no podría vivir, porque mucha gente no puede vivir sin Cuba. Yo como cubano estoy agradecido de Cuba. Una, porque soy mestizo, soy negro y me ha dado la oportunidad de poder hacer música, de poder hacer lo que yo quiero, moverme por el mundo entero. Y Cuba es Cuba, una isla chiquita pero con el corazón grande, donde los mambises, donde la gente que lucharon por esto, donde Fidel y todo lo que hemos podido defender nuestra música, aún se mantiene viva. Yo soy Cuba. Bien, bien. ¿Foto? ¿Qué es la música ahora? ¿Qué música? ¿Genre? ¿Es cubana? ¿Es qué? Sí, una música cubana. Sí. ¿Qué es música cubana? ¿Cómo que música cubana? Sí. Sí, es una música cubana. Lo que estamos haciendo es como una fusión. Ahí mezclamos varios temas. O sea, hace la rumba, el guaguancó, la columbia, el yoruba. Sí. ¿Qué es tu historia con música? ¿Cómo? Mi español sería del perdón. ¿Qué es tu historia con música? Your history with music. Tu historia con música. Ah, ya. Sí. Bueno, yo no vengo de escuela, yo vengo de la calle, desde bien pequeña, porque mi familia es una familia incluida en lo que es el género de la música cubana, con unos apellidos reconocidos. La música para mí es todo, para mí es el todo. La música ahora es bien. La música es muy buena. Este proyecto que hicimos ahora me encantó, muy bueno. ¿Qué es tu historia con Jacob? Jacob, de mi maestro, Jacob, mi amigo. ¿Tu amigo? Sí. ¿Tu historia con Jacob? No, nunca, No, nunca, okay. nunca. ¿Qué es cubana? ¿Cómo? Es por americano, so ¿qué es cubana? Cubana es la historia cubana. ¿La historia cubana? Sí. No, la historia cubana es muy buena, muy bonita. Muy buena. Okay.